Perfecto. Bueno, sigamos para no... Bueno, está bastante interesante el tema de todos los aspectos de todos estos nuevos hallazgos. Quería más adelante, bueno, conversaremos también de otras enfermedades, pero vamos a seguir entonces. Entonces llegamos, tuvimos en presencia también de esta enfermedad de gripe aviar, ¿verdad? Que es otra zoonosis, que también salió del ave y es transmitida a los humanos, H5N1, por sus siglas, que así, por ejemplo, en el caso de la gripe porcina, también es el H1N1. Y bueno, también las medidas higiénico-sanitarias que se exigían en ese entonces, que eran muy parecidas a las que actualmente estamos siguiendo con el coronavirus, que era el lavado de manos, el estornudar con el antebrazo, el continuo higienización de manos y el evitar de contactos con sintomáticos. Eso era una de las medidas. Ahora, es bien importante, aquí tengo también la toma de muestra en todos los que son los sistemas de producción, para poder llegar en definitiva a cuáles son los diagnósticos, que es mejor en algunos momentos hacer una necropsia, o sea, un sacrificio de un animal para evitar la diseminación de la enfermedad hasta llegar a estos casos como estas enfermedades que alcanzan al ser humano. Entonces, aquí yo siempre le recomendaba a mis alumnos y también a los productores que me llegaban, mira, yo le voy a dar unos tips sencillos para que usted me pueda llevar ese animal hasta el laboratorio y podamos saber, y así pudimos resolver muchos casos. En este caso es un intestino de ave, podemos ver cuáles son las medidas, tanto las dimensiones para llevar una muestra adecuada. Posteriormente al profesor le voy a pedir que me invite nuevamente, me gustaría dar una clase de todo lo que son tomas de muestras que son pertinentes para hacer diagnóstico, que ese es otro problema que estamos presentando, porque si la toma de muestras es inadecuada, no vamos a tener un diagnóstico eficaz, sino un diagnóstico confundido de una enfermedad. Y vemos que tanto para aves como para equinos, como para bovinos, la medida es exactamente esa que estoy mostrando ahí. En menos de 1 centímetro debe ir en formol, porque muchas veces me llegaban productores con un hígado completo, casi saliéndose del frasco. Por supuesto, ahí no hay un poder de penetración del fijador como es la formalina, y por supuesto cuando hacemos el diagnóstico no podemos observar de qué se trata. Entonces esa imagen es muy interesante para llevar a esta comunidad que nos pueda escuchar, de que cualquier tipo de toma de muestra que tomemos debe ser esa medida para un volumen mayor de formalina. Y aquí, bueno, esto sí es un tema que ya conocemos todos. Un programa sanitario debe incluir un calendario de vacunación, unas desparasitaciones adecuadas, tomar en cuenta esto de las resistencias parasitarias para rotar. Ahora se ha visto la énfasis de la utilización de la ivermectina, por ser excelente, más ella también tiene sus cuestiones, sus desventajas, y también los microorganismos, como les digo, mutan en forma muy rápida y se producen resistencia.
Entonces hay que hacer rotación de antihelmínticos o desparasitantes. Tenemos las pruebas diagnósticas, tenemos el manejo de vaca preparto, vaca posparto, manejo de becerro, que para mí todas las etapas son importantes, pero esta es muy importante para cuidar todo lo que tiene que ser su potencial genético y productivo en esta etapa, y que el sistema de producción pueda tener sus ganancias y dar una eficiencia y una eficacia en el momento de sacar el producto de calidad en definitiva, al mercado. Manejo de mautes, manejo de novillos. Cuando yo hablo de manejo de higiene del ordeño, volvemos a ver las instalaciones. Ahí vemos un animal que, por más simple que sea el lugar, podemos tener las medidas. Aquí vemos un animal ya que es, por eso le dije, profe, posteriormente podríamos ver una imagen de cómo llega, por ejemplo, la Escherichia coli a la leche de consumo humano, y también cómo llega a la ubre para causar un tipo de mastitis. Y ahí esos tienen que ser tratados posteriormente con grandes cantidades de antibióticos que llegan en definitiva a la población. Entonces, cuando uno va con un problema infeccioso a una clínica, los médicos tratan de cambiar los microorganismos, los grupos de antimicrobianos, ahora llamados antimicrobianos, y vemos que no hay ninguna respuesta satisfactoria para estos tratamientos. Aquí tengo otras imágenes de un lugar bien sencillo. Una vez fuimos a una práctica a hacer en la universidad se hace la parte de docencia y la parte de extensión. Cuando y hacíamos la parte de extensión, aprovechábamos de llevar los alumnos, y aquí está mi hija cuando estaba pequeñita, en un lugar completamente higiénico, con las medidas higiénico-sanitarias, a pesar de ser unas instalaciones bien sencillas, que es lo que en definitiva se debería tomar en cuenta. Aquí observamos el caso de higiene de la carne, un paso bien importante que es el de finca, ¿verdad? Ya vimos todas las medidas higiénico-sanitarias a nivel de finca, ahora llegamos al eslabón matadero. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se deben tomar? ¿Cuál es el procedimiento que se hace en matadero? Y que el personal especializado tenga conciencia de no dejar salir un animal por prevalecer la parte económica hacia el consumo humano, porque hay enfermedades, como dije, vamos a hablar de dos bien importantes, tanto para leche como para carne, la brucelosis y la tuberculosis. Aquí en esta imagen observamos una canal con tuberculosis. Entonces hay diferentes tipos de decomiso. Este sería un decomiso total. Tenemos decomiso parcial también. ¿Y qué es lo primero que el médico veterinario o el encargado de inspección revisa? Son los ganglios linfáticos a nivel de toda la canal. Son los que nos pueden decir definitivamente que algo está pasando y que estamos en presencia de un problema. Aquí se puede determinar, este es un caso por la cual me llamó el profesor Omar Colmenares, que trabaja en nuestro equipo con la profesora Beatriz y el profesor Pablo, diciéndome que hay una enfermedad que estaba ocurriendo en Venezuela, donde se estaban muriendo una gran cantidad de animales y estaban llevándolos a mataderos, y por supuesto que no se sabía qué era lo que estaba ocurriendo. Se hicieron varias pruebas de laboratorio, se pensó en Clostridium, pero finalmente los hallazgos dan hacia paratuberculosis, que es un tipo de micobacterio de la cual le hablaba, el complejo de Mycobacterium, un tipo de avium. Aquí, cuando hablamos de animales caídos,
ahí es un problema. Ahí, por ejemplo, yo le indicaba a los alumnos muy bien, ajá, se cae un animal y usted va inmediatamente con las manos sin guantes a ver qué le está pasando a ese animal. Bueno, yo a mí como estudiante nos pasó en, en un laboratorio de cirugía, nosotros todos emocionados de 18 años, aproximadamente 20 por ahí, tocamos el animal, el profesor dijo, ajá, ya van a ver, resulta que el animal tenía tenía rabia, era atípica, no estaba presentando los síntomas típicos de la enfermedad, y todos tuvimos que ser vacunados. Entonces, con esa experiencia, ahora yo le digo a los estudiantes, todo animal caído es rabia. No es rabia después, bueno, pero usted lo toma como rabia, porque es una zoonosis de tipo nerviosa, una parálisis de tipo ascendente. Entonces, si usted, mientras más cercano, por ejemplo, en el caso de las mordidas de perro en humano hacia la cabeza, el virus va a llegar más rápido. Entonces, en el caso de un bovino, la manipulación y uno teniendo heridas en las manos y la saliva del animal puede llegar a contaminar. ¿Cuál es una de las medidas que se hacen? Eso, al ver el animal caído, esta es una foto muy bonita que me dio la profesora Beatriz y el profesor Pablo, ahí está, se llamaba Caraota, el perrito que andaba para ellos, para toda su finca, donde ellos hacían esa gran labor de concientización y educación al productor, y ese animal caído, bueno, en este caso fue una enfermedad de tipo metabólica, que también observamos mucho. Aquí coloco para recordar qué tipo de medidas tenemos, todo lo que son el control higiénico sanitario, la profilaxia, uno de esos es llevar los animales a los galpones para protegerlos de el ataque de estos murciélagos. Aquí se hizo una investigación muy bonita donde se recopiló y se hizo hice un entrenamiento en el matadero, en el frigorífico industrial Turmero, donde estaba el profesor Carlos Alexis Fermín, que fue mi primer orientador en esta área de salud pública. Hice un entrenamiento ahí, se hizo una investigación muy bonita donde ayudaron, son autores de este libro también, el profesor Marcos Menares, Sergio López, colaboradora de la profesora Beatriz, el profesor Pablo y muchos investigadores, y aquí se reseñan todas las enfermedades que pueden tener causa de decomiso. Ahí observamos una canal que aparentemente no tenía tuberculosis, estaba muy bien, pero cuando fuimos a observar sus ganglios y hicimos la toma de muestra, vimos una lesión granulomatosa, e hicimos la atención especial y salió positivo a tuberculosis. Cuando en la reseña no daba como un animal sospechoso. Aquí también observamos un caso muy importante de fasciola hepática, donde se hace un decomiso, es cuando usted observa el parásito a nivel de los canales biliares, se hace un decomiso de hígado. A mí se me ocurrió agarrar un pedacito que no tenía nada que ver, no era decomisado. Dije, ay, me lo voy a llevar para el laboratorio, me gusta hacer mucho esta parte de la histotecnia por ser histopatólogo, y resulta que estaban las larvas ahí de la fasciola. Y uno hace un decomiso cuando ve la fasciola. No lo hace de otra forma. Y ya el hígado estaba infectado con larvas, ¿sí? Pero una pregunta, a nivel de los mataderos, sobre todo porque el hígado es muy consumido por muchas personas, no se hacen estos estudios previos, o sea, o mejor dicho, el propio matadero no tiene un laboratorio clínico para hacer un estudio previo, en este caso,
de la fasciola, por ejemplo. No, profesor. Pero, Ahí, pero eso es, o sea, ese es un problema, pero eso, ya va, perdón. Eso estamos hablando a nivel de que nada más de Venezuela o eso está sucediendo en Latinoamérica. mire, profesor, eso, como le digo yo, en ese momento de investigación, me tocó vivirlo por lo que le estoy diciendo. Pero ¿cómo uno podría resolver ese problema? Porque a nivel de mataderos, nosotros, hay mataderos muy tecnificados, pero hay otros que sabemos que no son tan tecnificados, que no tienen este tipo de laboratorio. Y no se hace un laboratorio. ¿Cómo podría yo hacer un análisis histotécnico si ese dura un tiempo, más o menos un día o unas horas antes de entrar a la canal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que cómo yo puedo prevenir, profesor? ¿Cómo uno le diría al productor a nivel de finca? Haciendo las desparasitaciones adecuadas para que esto no pueda ocurrir. Pero normalmente no hay una ley que prohíba o que obligue a eso, y entonces llegan, por ejemplo, como observé yo, un hígado que estaba completamente, que iba para el consumo humano, tomé un pedacito hace mucho tiempo ya, y tenía una larva de esa fasciola. Ahora, pero, ¿qué efectos tendría, por ejemplo, estos, estos parásitos dentro del ser humano? O sea, a nivel del hígado, ¿qué le haría? Él es una zoonosis, realmente, ¿qué haría la larva en el caso de nosotros? No lo sé, como dije, eso quedó ahí, eso no lo continué, y solamente publiqué esa parte de mi, que sería interesante continuar con ese tipo de investigación. Claro, eso es muy importante por cuanto ¿Qué inclusive, ocurriría con la larva si uno consume la larva? exacto, por eso te hago la pregunta, que Exactamente. el hígado es muy comercializado como tal. Eh, Hoy en día, inclusive en este momento, hasta la Organización Mundial de la Salud está considerando ya problemas con la población infantil, con una gran cantidad de casos a nivel mundial, con problemas de niños en el hígado. Y eso no creo que sea por consumo de hígado, pero sí, de hígado. O sea, qué otro tipo de enfermedad entonces se podría producir en el caso? Hígado. Ajá, Bueno, en hígado también me tocó la parte de las micotoxinas que producen cáncer en hígado. Ese es un problema también muy grave, profesor, porque en los animales, una de las materias primas es el maíz. Cuando el maíz no es almacenado de forma adecuada, se invade de hongos, pero realmente los hongos no son los que producen el problema, sino las toxinas. Cuando ellos llegan a un estrés, ¿verdad? Cuando ya el animal, el parásito ya no consigue extraer la cantidad de nutrientes necesarios, llega a un estrés, libera una toxina que ella, ya llegué con el portugués otra vez, ella es metabolizada a nivel de unas enzimas en el hígado, se adhiere a la guanina del ADN y produce una serie de modificaciones en el ADN, donde venimos a observar problemas de cáncer en hígado. Cáncer increíble. Entonces, a veces uno dice, ¿será que sigo investigando o que sigo, o me quedo sin investigar? Porque sabemos que eso está ocurriendo. Se hizo unos estudios en Colombia cuando yo estaba a nivel de maíz, de consumo de maíz que va hacia humano, y ya tenía aflatoxina. A mí se me ocurrió hacer un estudio de inmunohistoquímica de una de las tesis que yo me traje de los muchachos, que no tenía nada que ver con aflatoxina, era otra cosa, para ver si tenía
el marcador molecular P53 que indica problemas de este tipo, y los tenía, los observé. Entonces, estamos ante un problema que tiene que ver alimentación. Alimentación. Sí, ese mismo hallazgo lo consiguió la investigadora Patricia Argenti en Venezuela. Cuando llegaron, inclusive, hizo los estudios en el puerto, a nivel del puerto del maíz importado, y consiguió ahí grandes cantidades de aflatoxinas y micotoxinas. Creo que también eso lo publicó en revistas, la mencioné la investigadora, que es mi esposa, por cierto, muy orgulloso de... Ay, profesor, pero ¿por qué no me dijo? Yo hubiese investigado con ella, porque fíjese una cosa, ¿sabe cuál es el origen por la cual yo estoy aquí? ¿Cuál es mi línea de investigación? Es aflatoxina, no tiene nada que ver con bueno, pero me fui para una área bien interesante. Cosas de la vida, ¿no? Es aflatoxina Altura. por histopatología. Siempre me gustó esa parte de aflatoxina, hice mucho y publiqué algunas cositas, no mucho, pero sí publiqué algunas cositas de aflatoxina. Estuve buscando a alguien que fuera mi orientador en Venezuela, conseguí al profesor Luis Silva, la Sí. esposa Marta Jaramillo, conseguí al profesor Carabaño, muchas personas que me encaminaron, y luego me fui al IPA y al profesor Elías Ascanio. Luego me fui al Instituto de Producción Animal y me llevé mi investigación, lo hice con el profesor Vasco, con millares de tesistas, y seguí con esa línea. Cuando llegué aquí, el laboratorio que llegué no tenía un laboratorio como el del profesor Elías Ascanio allá, que teníamos para poder hacer las evaluaciones a nivel de alimento y las diluciones para poder hacer el ensayo aquí, y tuve que mudar de tema a este maravilloso tema que tiene que ver con los microorganismos multiresistentes. Okay. Entonces pasé de aflatoxina a bacterias y así. Bueno, aquí, zoonosis y microorganismos emergentes. ¿Qué nos decían anteriormente? ¿Qué se debe hacer con el alimento antes de cocinarlo? Lavarlo, ¿verdad? Sí, correcto. Lavar y candela con él. Porque Profesor, ahora no, ahora es el al famoso revés. dicho, fíjate, el famoso dicho que dice que la candela mata todo. Y dije, no, yo no creo. Ay, profesor, yo le voy a decir una cosa, con Wismar tuve bastante problemas cuando viajábamos por carretera con los canales de cerdo, que decía, no importa, candela mata todo. El cistercercosis, no. Exactamente, sí. La cistercercosis, no. En el Y caso con de los- la fasciola, pienso que sí, que la candela no puede llegar, no están encapsulados, no sabemos mucho acerca si esa larva puede llegar hasta nosotros. Sabemos que el huésped, el parásito definitivo sí, pero en este caso es decomisado, no había mucho problema, pero a ese nivel que están las investigaciones todavía yo no sé nada de esta parte de la larva de la fasciola. Y bueno, ahora llegamos aquí, en el caso del Campylobacter. Campylobacter, como le hablaba, es una bacteria que los organismos internacionales están evitando, están recomendando lavar el pollo antes de cocinarlo. Ahí, como vemos, las personas no lo lavan adecuadamente, sino colocan el chorro encima, y esas goticas son esparcidas a todas las áreas, a la tabla donde cocinamos las ensaladas, el cuchillo, el vaso que está por allá bien lejos. Y resulta que el Campylobacter tiene una capacidad infecciosa muy grande. Siempre decíamos en epidemiología que un microorganismo no hace nada, tiene que haber una dosis, una cantidad de microorganismos para producir una infección.
En este caso, en el caso del Campylobacter, son pocas células, pocos microorganismos que pueden enfermar a la persona, y se está recomendando no lavar el pollo antes de consumirlo, sacarlo y cocinarlo. Eso es lo que se está recomendando. En el caso mío, yo lo que hago es colocar un envase de agua y sumergirlo para no... Eso era lo que te iba a decir, ¿no? Pues lo lógico sería meterlo entonces en un envase y lavarlo ahí, porque siempre cuando tú lo manipulas, así lo metas entero a cocinar directo, siempre lo estás agarrando con la mano y lo estás manipulando. Exactamente. Entonces, bien. Sí, lo lógico sería, nosotros por lo menos aquí lo lavamos, ¿no? Eso lo indican, yo se lo decía a mis alumnos, voy a tener que dar una clase exactamente de Campylobacter, de cómo deberíamos manipular el alimento, porque este problema es grave. El problema es grave porque él no produce una diarrea donde los antimicrobianos no están haciendo nada. Y encima, si te salvas, te agarra el síndrome de Guillain-Barré. Entonces es una enfermedad que está en estudio, y el último año ella superó a la salmonela, y en los reglamentos estos internacionales no hay, en el caso de la salmonela sí hay contagio, todo eso, no hay un control tan estricto de Campylobacter. ¿Dónde se pueden conseguir esas cifras? Si no la tiene, pues, me la pueden hacer llegar, por favor, cuando en mi tesis está, en la publicación se la puedo hacer llegar, y en revistas que he estado estudiando de 2022. Hay una publicación que es parte de mi tesis, claro, que todavía... Porque es que la salmonela está más enfocada hacia las aves, ¿no? Y en cambio el Campylobacter estamos hablando de todas las carnes. No, realmente están enfocadas, por ejemplo, el Campylobacter también se encuentra en bovinos. Por eso, en canal de bovino. Por eso te digo, o sea, que en el caso del Campylobacter está en todas las carnes, me refiero en todas las especies. Exactamente. Pero la salmonela nada más está en más, exactamente. Ok, perfecto. Exactamente. También lo podemos encontrar en otras especies, pero más predominantemente en aves. Ok. Las casuísticas son mayores ahí, y bueno, pero lo que sí dicen las investigaciones y las estadísticas, que el Campylobacter está superando la salmonela. Y bueno, ahí estos microorganismos emergentes, el Campylobacter, la salmonela y el Escherichia coli, que causan estos problemas digestivos. Aquí al problemas digestivos se dice digestivo, problemas digestivos. Y bueno, esta es la tesis que fue publicada en 2017. La otra parte la estamos intentando publicar ahorita, que es de la multiresistencia se consiguió hacer un diagnóstico de un integrón, de un gen integrón clase 1, que es como especie de un pedacito que transmite la resistencia de una bacteria a otra. Entonces eso también puede ser un problema, porque ellas se pueden transmitir entre ellas. Entre una Escherichia coli y una salmonela pueden transmitir esa resistencia cuando están en el ambiente. Entonces por ahí van las cosas, profesor. Aquí vemos que es de pollos comprados en los diferentes supermercados. No fue que no, es comprado de los diferentes supermercados. Se hicieron como 4 o 5 marcas de las mejores, y bueno, observamos cosas así como que la Escherichia, la Campylobacter no le gusta venir en la suciedad. Ella le gusta venir en limpiecita. En cambio, la salmonella y la Escherichia coli, en aquellos lugares donde estaban menos, que sí existen las medidas, pero menos, pues, entonces podíamos ver la aparición de la salmonella y de la Escherichia coli, pero en el caso del Campylobacter era en aquellas marcas
en las mejores marcas. Eso pudimos observar. Y bueno, para hacer, ahora estamos en lo que es los laboratorios, en la parte de diagnóstico molecular, que son una tecnología muy rápida, y para eso tenemos que hacer una serie de fases como aislarlo, sembrarlo, hacer un bioquímico, y posteriormente observamos imágenes así donde vemos la presencia del microorganismo, ¿verdad? Por peso molecular podemos observar eso. Y cuando le hicimos las pruebas de resistencia, observamos la alta porcentaje de resistencia, de un 80 a un 90% en el caso del Campylobacter. Y bueno, vamos a tratar otra enfermedad que tú la mencionaste por ahí, que también es muy común, que es la leptospira. Porque la leptospira inclusive en supermercados en lata tú te la puedes conseguir, no dentro del producto, sino en las tapas por fuera a través de la orina de los proveedores. Entonces, yo por lo menos desde que supe eso, hace muchos años, por cierto, yo lata que compro, lata que el agua así la vea limpiecita, ¿no? Muy importante, profesor. Eso esa es la medida que ¿existen los problemas? Si existen los problemas, hay que tomar las medidas. De aquí en adelante, en el caso de Campylobacter y en el caso de las otras enfermedades ya conocidas, todavía sigue causando estragos esa leptospira. Tenemos las diferentes leptospiras, la hiperhemorrágica, que es muy grave en el humano, acaba destruyendo todo el sistema orgánico y causando hemorragia y la pérdida del ser humano, la muerte. Es transmitida por el orina de las diferentes animales, en este caso de este roedor, de los roedores. Es muy común almacenar grandes cantidades de enlatados en supermercados o en abastos, que sean orinados, el orina llegue hasta esa lata, llegue hasta el consumo, cuando uno tiene la flojera de lavar la lata adecuadamente, y ahí nos podemos contaminar con la leptospira. Sí, claro. Bueno, no sé si quieres adicionar algo, Isameri. De verdad te agradezco mucho la información. Es una información muy completa, muy importante. Tomaré tu palabra para un próximo programa en lo que se refiere a la metodología para la toma de muestras. Eso es muy interesante, profe. Sí. Y bueno, realmente esperamos de que haya sido muy útil la información suministrada en el día de hoy por la doctora Isameri Machado, sobre todo por los nuevos hallazgos que se están presentando, en especial esta enfermedad del Campylobacter. Campylobacter, perdón. Específicamente Ahora Yeyuni. fíjate, tú estás mezclando lo que es el español con el brasileño, y yo estoy mezclando lo que es forraje con sanidad. Sí, profesor. No, y ese problema, desde que llegué la profesora me lo decía, Isabel, pero no sé qué estás hablando. Y Wilmar también me dice, pero que tú no estás hablando ninguno de los idiomas. Es que me tocó estar un poquito en Estados Unidos, otro poquito, y ahora portugués, entonces se va uno para los diferentes. Sí, bueno, te hice el comentario porque el Camptomeri es una enfermedad de la leucaena y resulta que es Campylobacter. Entonces, me hizo corto. Mire lo que a nosotros nos pasó en el laboratorio, el Campylobacter, cuando nos tocó hacer las técnicas de identificación, es el Campylobacter jejuni que más tiene esa parte genética donde desenvuelve esa una toxina letal, se llama toxiletal. Ella es el Campylobacter jejuni. Resulta que ellos mutaron el E. coli y el jejuni, entonces uno identificaba la E. coli, que ya habíamos identificado coli, como jejuni. Ellas mutaron, ellas hacen
de su vida todo una diversión y nos traen problemas a nosotros. Entonces resulta que la mayoría de las especies que se tocó tenían esas características de yeyunes, y cuando hicimos el diagnóstico para ver si conseguíamos el gen citoletal de la toxina, estaba ahí, o sea que la posibilidad de que el que consume ese tipo de microorganismos a través del consumo de pollo pueda tener esa enfermedad del síndrome de Guillain-Barré, profesor. Bueno, doctora, a cuidarnos un poquito. Sí. Bueno, le agradezco, profesor, realmente era una preocupación que yo tenía, no sabía cómo hacer llegar esta información. Gracias a la invitación de usted es posible pasar esta información al mayor número de personas. Sí, un abrazo, muchas gracias. Entonces ya sabemos que las medidas higiénico-sanitarias desde el punto de vista de producción animal es muy importante, y que desde el punto de vista del consumidor final también la precaución, el lavado y la higiene como tal es muy importante para evitar ser contagiado con estas enfermedades tipo zoonosis. Muchas gracias, Isameri. Felicidades. Muchas gracias, profesor. Bueno, estaremos pendientes en otra oportunidad.